Génesis capítulo 34. Aquí le doy el título, Los pecados de una familia. Génesis 34. Son 31 versículos. Vamos a leer una porción, no todos, pero una porción para comenzar. ¿Ya están ahí? Génesis 34. ¿Ahora sí? Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem, Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo, cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería de haber hecho. Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella la posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complacemos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no os prestaréis oído para circuncidarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras, Hamor y Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consintirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y ahí paramos. Amén. Favor de tomar asiento. Los pecados de una familia. Quiero que entiendan que Jacob puso a su familia en un lugar de tentación y peligro. Si se recuerdan, me recuerdo de Lot. Se recuerdan que Lot se fue acercándose poco a poquito, cada vez más cerquitas a llegar a Las Vegas. Digo, no a Las Vegas, no, a Sodoma. Poco a poquito se fue arrimando. Poco a poquito. Y vemos aquí, fíjate,
Cuando la hija de Jacob, Dina, fue a ver y a conocer a las otras jovencitas, se habían arrimado. En el proceso, la violaron. Y yo les he dicho, y yo sé que lo he dicho muchas veces a través de los años, que el fruto no cae muy lejos del árbol. Y me da tristeza decirles que los hijos de Jacob, fíjate, ellos mismos eran mentirosos, engañaban, manipulaban, eran, podemos decir, el fruto de su padre. Y las personas después, muchos dicen en la vida, yo no sé por qué se portan así. No, eso lo agarró del lado de tu familia, no de mi familia, pero eso es de tu lado. Siempre quieren culpar a alguien más. Pero fíjate, Jacob egoístamente estaba más preocupado por su seguridad y su bienestar que los pecados de su familia. Tengo que traerles atención que en este capítulo no se menciona el nombre del Señor. No es mencionado y puedo decir que tampoco su sabiduría no se ve aquí. Ponte a pensar, si dejamos a Dios y su sabiduría afuera de nuestra familia, los negocios de nuestra familia, entonces los ponemos en peligro. Porque estamos tomando decisiones en la carne, en el ego. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y son 4 puntos en este capítulo. Primer punto, primer versículo es negligencia. Segundo es amancillar, versículo 2 al 5. Tercer punto es decepción, versículo 6 al 24. Y al fin la venganza, versículo 25 al 31. Comenzando con el primer punto, negligencia. Fíjate el versículo una vez más, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Dina es la única hija en esta familia. Sabemos que tuvo 12 hijos. Aquí vemos que tiene solo una hija. Y tendría, dicen que de 14 a 17 años de edad. Pero vemos que era la hija de Lea. Lea no, yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Pero vemos que salió Dina a ver a las hijas del país. ¿Qué podemos pensar de Dina en lo que está diciendo este versículo? ¿Que era rebelde? ¿Que era inexperta en las maneras del mundo? ¿O ignorante? ¿Joven en su mentalidad? A lo mejor sus padres ya le habían dicho que no fuera a la ciudad. Pero ella, siendo joven, los desobedeció o no los respetaba. Quizás no sabía de los peligros que puede haber en la ciudad. ¿Qué razón tenía por querer ir a conocer a las hijas del país? Te voy a decir la respuesta de eso. La desobediencia de su padre. La desobediencia de Jacob. Él, en vez de arrimar a su familia a Betel, porque ya se le había dicho que él se fuera y regresara a Betel, la casa de Dios, él los arrimó a esta vecindad, a este barrio, al mundo. Vemos que no los guió, no los dirigió a estar más cerca a Dios, pero los alejó de Dios. La primera lección aquí para la iglesia, para nosotros, es: nuestro hogar es donde está el Señor. Nuestro hogar es donde está el Señor. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 33, el versículo 17. Fíjate lo que dice allí. Dice: y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Fíjate, vemos que construyó una casa ahí en ese lugar. Dios no le dijo que hiciera esto.
No era la instrucción que se le había dado. No estaba adorando a Dios, pero creo que él adoraba a su casa, a su castillo, lo que él había construido. Vamos a continuar. Fíjate, Génesis 33, 18 al 20, lo que dice. Después Jacob llegó, sanó y salvó la ciudad de Siquem. Fíjate, salvó la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Versículo 20. Y erigió allí un altar y llamó el Elohé de Israel. Tenemos que notar la orden de cómo él hizo las cosas aquí. Tomen nota de esto. Ya hemos visto que Jacob pone las cosas de más importancia más cercas a él. Lo que tiene menos valor, más lejos de él. ¿Recuerdas cómo formó a su familia cuando iba a conocer a su hermano? Raquel y José, más cerquitas a él. Más atrás. Lea y sus hijos más adelante, las siervas y sus hijos, el ganado como regalos, todo. Más adelante. Y es lo que vemos aquí una vez más. Tome nota cómo formó en su orden de importancia aquí. El versículo 17 de Génesis 33 dice, y edificó ahí casa para sí. Fíjate lo primero que hizo. Mi casa, mi castillo. Lo de más importancia, mi hogar. Segundo, y salvó la ciudad de Siquem. 3, y compró una parte del campo. Y al fin, erigió un altar. Ay, ya me acordé de Dios. Fíjate dónde está Dios. No oró, no fue obediente a lo que Dios ya le había dicho. Y esto está completamente fuera de orden. Vemos el lugar que Dios tiene en su vida. Desobediencia es lo que vemos. Fíjate, pone Dios hasta lo más lejos de él. Es lo último que se le prende el foco. Oh, también, ¿verdad? Es como muchos. Queremos esa casa, queremos ese carro, deseamos esto, deseamos el otro. Ya vamos en el proceso. Señor, Génesis 35, después de todo esto, dijo Dios a Jacob. Génesis 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate, lo saca porque vete a Betel, vete a donde debes de estar. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nos descarrilamos. Ponemos las cosas fuera de orden. Y yo creo que Jacob, fíjate, tanto como muchos hoy en día, pueden dar muchas excusas por no obedecer a Dios. Él pudiera haber dado excusas. Es que mi hermano está suficiente cerca, si yo mejor acá estoy. Si lo necesito ir a ver, lo puedo ir a ver. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener la distancia entre nosotros, porque como no tengo confianza, no te estás deteniendo de Dios, es lo que estás diciendo. Porque Dios ya le había dicho, estaré contigo. Y Dios está con nosotros. Es aquí, le puede dar la excusa, es que aquí estamos cerca de la ciudad y el mercado está aquí en la esquina. Es una gran conveniencia para nosotros. Aquí puedo estar cómodo, es como vivir en California, ¿no? Tengo las montañas, tengo el mar, tengo el desierto, hay muchas diversiones. Es más, fíjate, Las Vegas aquí está bien cerquita, es un par de horas y ahí puedo llegar. Pero ponte a pensar, ¿qué razón das en escoger un lugar para vivir? ¿Qué razón das? ¿Porque la vecindad está limpia? ¿Porque los vecinos son muy parecidos a nosotros y sus hogares están bien cuidados? ¿Llegas y los jardines bien mantenidos? Quizás hasta estas son razones que Jacob pudiera haber dado por estar aquí.
Pero tenemos que saber que lo espiritual es de más importancia. Lo espiritual es de más importancia. Nos deberíamos de preguntar, ¿hay una buena iglesia cerca de aquí para poder asistir con mi familia? Muchos se alejan, se van y se mueven. No, pero es que aquí está 20 minutos. Mentira, son 50 minutos. ¿No? Y agarras tráfico, es peor. ¿Hay una buena iglesia? Pregúntate esto, ¿aquí en esta iglesia mis hijos serán cuidados y alimentados espiritualmente? ¿Encontrarán buenos ejemplos y compañeros cristianos aquí? ¿Hay oportunidad para servir y desarrollar mis dones espirituales? Y más que nada, es este lugar donde Dios desea que estemos. ¿Es su voluntad? ¿Estamos en su voluntad? Fíjate. La lección aquí, una segunda lección para nosotros como iglesia. Padres necesitan guiar y dirigir a sus hijos. Y hay veces no es lo que hacemos a través de nuestras decisiones, porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios, porque nos atraen otras ciertas cosas y damos excusas. Vemos aquí que dice, salió Dina a ver las hijas del país, jóvenes y jovencitas. Muy bien sabemos que quieren ser tratados como adultos, pero no lo son. No son adultos. ¿Quieren juntarse con quién? ¿Con la plebe, con la chusma, con sus camaradas? Es lo que quieren hacer. Y nosotros tenemos que gobernar a nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos piensan que son maduros y en realidad aún ni siquiera quieren sus padres alrededor de ellos. Llega el punto que les da vergüenza estar alrededor de nosotros. Pero quiero que entiendan esto. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser sus padres, supervisores, y hacer lo correcto para ellos. No les va a gustar, pero ni modo. Somos sus padres, no sus amigos. Porque hay veces que personas quieren ser amigos con sus hijos. No somos sus amigos. Somos sus padres. Muy diferente. Yo bien me recuerdo cuando era un poco más joven, ¿no? Cuando era joven, cuando estaba desarrollando, me recuerdo una palabra que se usaba mucho para mí. Hoy día no se oye. ¿Saben qué es la palabra? No. No. Cuando me decían no, era lo que quería decir. No. Si mis padres me decían no, era no. Si no me entendiste, es para aclarar, es N-O, no. No. Y uno se enojaba, hacía sus berrinches y hasta castigaba a sus padres. No les voy a hablar. Qué gran castigo, ¿verdad? Pero ya después cuando uno crece, nos damos cuenta que ellos tenían razón porque nos decían no. Y tenemos que tomar ese rol como padres. Si nos hemos hecho para atrás en el rol de ser padres o madres, es importante tomar el control y dirigir a nuestros hijos, dirigirlos en el camino de Dios. Amén. Muchos dicen, no, pero es que no quiero ir. No te vas a quedar. No te vas a quedar. Fíjate, dije no en ese. No te voy a dejar aquí. Vete con la cara fucha y vamos, pero vas a venir. Tenemos que tomar el rol. Tenemos que tomar el liderazgo que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Fíjate el segundo punto, amancillar, manchar. Palabra sencilla, versículo 2 al 5. Versículo 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Fíjate, vemos 3 veces
Esta palabra amancillado, amancillar, es usada para dar la descripción de la maldad que hizo Siquem. En el versículo 5, en la primera parte, dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Versículo 13, segunda parte, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Versículo 27, ve en la segunda parte, por cuanto habían amancillado a su hermana. Esto es algo serio, esto es algo muy malo. Amancillado, manchar, ajar, deshonrar, empañar, oscurecer la fama o reputación de alguien. Es lo que quiere decir. Y fíjate, la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y este es el mismo, si recuerdan, a quien Jacob había comprado el campo. El mismo. Es la manera como conoció a Diana, fíjense, y dice, y la vio. La vio, la atracción física. Y luego nos dice, y la tomó y se acostó con ella, la deshonró. Y tenemos que llamar, fíjate, el pecado, pecado. Es pecado, es lo que es. No cambiarle el nombre y tratar de justificar las acciones, justificar aún nuestras acciones. Y este es el primer caso de una violación en la Biblia, el asalto sexualmente. Es lo que ha pasado aquí. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo muy oscuro, muy perverso. El mundo está en un estado caído y verdaderamente existe mucho pecado, con más razón de estar alertos y tener cuidado de nuestra familia. El versículo 3 dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ponte a pensar, la acaba de violar y luego este príncipe dice que lo hizo porque la amaba, porque deseaba que fuera su esposa. Ponte a pensar qué manera tan extraña para declarar y decir que es amor. Increíble. No nomás la violó, pero la secuestró. Fíjate el versículo 26. Y Hamor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Ahí la tenían. Esto no es amor. La descripción del verdadero amor se encuentra en 1 Corintios capítulo 13 y nos dice que el amor no busca lo suyo. Deja leerte 1 Corintios 13, 4 al 5. En la Biblia en lenguaje sencillo dice así: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Fíjate, el verdadero amor no se abusa de su pareja, no la va a violar y no la va a golpear. Se me hace increíble cuántas veces hemos oído, pero es que lo amo y él me ama a mí. Después de que ha sido golpeada. Yo sé que no lo va a volver a hacer. Esto no es amor. Esto no es amor. Y simplemente porque recibe instrucción, recibe corrección, te voy a decir, no va a cambiar. Las cosas se van a hacer peor. Porque lo que necesita es entregar su vida al Señor. Más que nada. Porque si no se entrega su vida al Señor, no va a haber cambio. El Señor es el único que nos puede cambiar. El versículo 4 dice, y habló Siquem, Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y en esto que se ve la perversidad del mundo, violó a esta niña, a esta jovencita, y ahora quiere corregir la situación en que, en querer casarse con ella. Como si nunca hubiera pasado nada. Como si nunca hubiera pecado. Siquem no reconoce su pecado, no se arrepiente, no le pide perdón a Dios, no le pide perdón a ella. Es más, a este punto en realidad ni siquiera la está tomando en cuenta. Porque se trata de él, es lo que yo quiero.
¿Cuántas jovencitas no son engañadas, decepcionadas? Apenas acaban de cumplir 18 años, ayer. Y ellas te juran que el varón la ama, que él va a proveer por ella. Y el varón tiene como 30 y pico de años de edad y luego no se casa con ella o ya está casado. ¿Cuántas veces no pasa? El versículo 5 nos dice, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, fíjate lo que dice, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. La palabra que se me viene a mente aquí es cobarde. Verdaderamente un cobarde. ¿Cómo que se quedó callado? ¿Qué hicieras si te enteraras que tu hija fue violada? ¿No reaccionar? Yo creo que muchos ni los pudiéramos controlar. Hasta yo creo que muchos padres comenzaron un ministerio nuevo, ministerio en prisión. Pero fíjate, él se queda callado. Increíble. La decepción, el tercer punto, versículo 6 en adelante. Versículo 6 dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Hamor quería, fíjate, coordinar la boda, pedirle la mano de Dina a Jacob. Y esa era la costumbre del día, los padres arreglaban los matrimonios. El versículo 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería de haber hecho. Fíjate la reacción que sus hijos tienen, sus hermanos. Y esto es lo que debe de pasar. Uno ponerse triste y a la misma vez enojarse. Y ponte a pensar, ¿dónde estaba la cabeza de Jacob? No dice que él hizo ni una de las dos. Está bien que uno esté entristecido y también que se enoje con las injusticias. Pero es más importante que uno esté afligido porque lo reconoce como pecado. Dice, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería de haber hecho. Esta debería ser nuestra actitud hacia el pecado. Reconocer que es una indignidad, una maldad, degradación. Versículo 8 dice, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Permítame decir esto. Nada más porque han pecado o porque Siquem la embarazó, no es una buena razón para casarse. Si eres un cristiano o una cristiana y reconoces que la otra persona verdaderamente no ama al Señor y no lo quiere servir al Señor, te voy a decir, la relación no va a funcionar. ¿Para qué te vas a meter más profundo en tus pecados? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? Nada. Ya hemos pecado. Corrige ese pecado, pero no regresas, no te vayas a meter más profundo en un pecado. El versículo 9 dice, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Ponte a pensar lo que simplemente le está diciendo. Hay que mezclar la familia de Dios con el mundo. Es lo que le está diciendo. Es lo que le está ofreciendo hacer. Y es lo que el mundo nos ofrece hacer. Versículo 10 al 12. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres. Y dadme la joven por mujer.
Ponte a pensar. Nada de esto hubiera pasado si Jacob hubiera obedecido a Dios. Nada de esto. Si él hubiera ido a Betel, a la casa de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando que regreses? Que te entregues. Pero mira las consecuencias de la desobediencia y cómo afectan. ¿Cómo pueden afectar? Más que a ti, a nuestra familia. Nada de esto hubiera pasado. El versículo 13 dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. ¿Dónde está el padre de la jovencita en esto? ¿No? Hello. Llamada para el señor Jacob, llamada para el señor Jacob. ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá en esto? Hay veces así se duermen varones que deben de ser la cabeza del hogar. Hello, ¿dónde están? ¿Qué no se encuentra Jacob? Qué lástima me da decir esto. Vemos que Jacob, fíjate, no quiere tratar con el pecado en su hogar. No quiere tratar con el pecado. No. ¿Ya? Hay mis hijos. Que ellos traten con él. Que ellos traten con esto. Te voy a decir, es más fácil mirar en otra dirección y no decir nada en nuestro hogar. Es fácil. Dar la excusa. Es que Dios nos ha dicho que debo de mantener la paz con todo hombre. ¿En serio? De no tratar con el pecado, mejor hacernos para atrás y permitir que los hijos traten con el pecado. Aun cuando no están casados, y no traérselos a su atención, ¿por qué? Y los permites dormir ahí juntos en el hogar, no estando casados. O muchos se emborrachan, no, es que es mejor que estén tomando aquí porque entonces no va a haber problemas. ¡Wow! Increíble. Nuestros hijos necesitan dirección de un padre y una madre. Dirección espiritual, dirección de lo que Dios nos dice que existe, lo que Dios nos dice en su palabra. No se trata de controlarlos, pero dirigirlos. Especialmente cuando ya son jóvenes adultos. Y te voy a decir, es mejor ser un ejemplo que ellos pueden ver que nuestras vidas verdaderamente amamos a Dios. No como la idea del mundo, o quizás como nuestros padres fueron con nosotros, haz lo que te digo y no lo que hago. Pero vemos aquí, el fruto no cae muy lejos del árbol. Con palabras engañosas están hablando. Con acción de fraude. ¿Por qué iban a actuar estos hijos en esta manera? ¿De dónde habían aprendido esto? A ser así, ¿verdad? Quizás de sus madres, de Lea, de Raquel, Jacob, de su papá. No, tendría que ser de las siervas, ¿verdad? Sabemos que es de esta manera. ¿Por qué? Porque su padre demostró esto y les enseñó a ser así. Muchas veces, como padres, tenemos conflicto con uno de nuestros hijos. ¡Ay! ¿Por qué se porta así? Porque es igualito a ti. Esa es la razón. Porque lo que ves en él es lo que existe en ti. ¿Y de dónde lo aprendieron? De nosotros. De nosotros. Fíjate, él había tenido una experiencia en Betel, en la casa de Dios. Había entregado su vida a Dios. Pero podemos ver aquí lo que sus hijos han aprendido de él. Triste como suena,
los hijos de Jacob eran igual de mentirosos que su padre. Igual de mentirosos que su padre. Versículo 14 y 15 dice así. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Fíjate, ellos usaron el sagrado rito de la circuncisión para lograr una treta malvada. ¿Se recuerdan que tuvimos el estudio con el título Las tretas de Jacob? Aquí podemos ver la segunda parte, las tretas de los hijos de Jacob. Es lo que se va a ver aquí en desarrollar todo esto. La decepción continúa. Y vemos que ellos usan un sagrado rito para cometer homicidio. Este rito de la circuncisión era para que entendieran que deberían estar separados del mundo. Fuera como hoy, ponte a pensar, invitamos a bautizar a las personas para que sean parte de nosotros y los ahogamos. Es lo mismo. Quédate abajo un poquito, no más. Ya viene un bautizo si quieren, no. Versículo 16 al 19, fíjate, dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y escuchen lo que les voy a decir aquí. Pongan atención. Esto se ve muy seguido. ¿Están listos? Qué curioso que este joven de repente se quiera hacer religioso. El motivo es para que pueda tener a las jovencitas, a esta jovencita. ¿Cuántas personas no se arriman a la iglesia con motivos falsos? Sí, voy. Sí, voy. Está bien. ¿Pero qué voy a recibir? ¿Qué hay para mí? Se arriman por ella, sino por Dios. Sus motivos no son honorables. Y aún aquí tenemos que tener cuidado, porque no todos son creyentes. Versículo 20 al 23. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Versículo 22 y 23 dice así, mas con esta condición consintirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Fíjate, los cananitas vieron esto como una oportunidad. ¿Para qué? Para absorber a Israel. Para poder poseer las riquezas que tenía Israel. Se quisieron hacer religiosos para poder hacer dinero y salir adelante. Esa es la motivación aquí. Y hoy en día, te voy a decir, hay personas que miran la iglesia como una oportunidad para hacer dinero, para salir adelante. Vienen con la intención de vender aseguranza, de vender Mary Kay, Avon, Shakely, sus fórmulas, sus pociones, y lo quieren hacer discretamente. Ellos hacen sus contactos y luego los hablan.
Pero al mismo tiempo lo que están haciendo la casa de Dios un remate. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Pero fíjate, los hijos de Jacob los decepcionaron aquí. Ellos tenían ira, tenían odio en su corazón. Ellos querían venganza por lo que habían hecho. Y ellos nunca sospecharon algo así. Y se pusieron de acuerdo y cumplieron. Versículo 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. La tercera lección aquí para nosotros como iglesia: cada uno de nosotros tenemos que tratar con su ira. No permitir que nos lleve al punto que vayamos a reaccionar mal. Porque hay veces uno dice, no me puedo controlar. Pero ese es uno de los frutos del Espíritu, el poder controlarnos. Cuarto punto, venganza, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Y fíjate, mataron a todo varón. Y mataron a todo varón. Vemos que el plan de decepción funcionó. El rencor en su corazón floreció y se convirtió en venganza. Y esto es como florece la ira. Crece y crece hasta que lo lleva a uno de una acción que no se puede controlar. Vemos que su ira afectó a todo un pueblo. No nomás el joven que había violado a la hermana. Fíjate lo que dice, versículo 26 y 27. Y Hamor y Siquem, sus hijos, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. ¿Y qué hicieron? Saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. ¡Wow! Fíjate hasta dónde los llevó esto. Ahora, no nomás son dos de los hijos de Jacob, pero todos entraron a pillar, a robar la ciudad. Y si se recuerdan años atrás, lo que pasó en Los Ángeles. Cuando estaban quemando todos, estaban robando todo. Viviendo yo aquí en San Bernardino y todos se iban corriendo a los calles. ¿A dónde van? Pues a agarrar televisiones y ahí van todos. Fácil, ¿verdad? Versículo 28 y 29, fíjate lo que dice. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿La escena de qué? De lo que pasó en Los Ángeles, ¿verdad? Como si lo estuviéramos viendo en la televisión. Increíble. ¿Qué es la lección? Aquí vemos la cuarta lección para la iglesia. Te voy a decir, solo cuando hay verdadera pena es cuando va a haber un verdadero arrepentimiento. Es la única manera. Muchas veces es remordimiento. Me siento mal de lo que he hecho. Pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Señor, estoy mal, usted está correcto. Perdóneme. El versículo 30 dice así. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, ¿me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo? Y teniendo yo, fíjate, dice yo, pocos hombres se juntaron contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Fíjate cuántas veces oye yo, mi. Puro ego.
El pájaro Mimi salió ahí, Mimi, yo, ahí está. Fíjate, Jacob no había dicho nada cuando pasó esto. Se escondió del pecado. Y ahora aquí vemos la condición de su corazón. Puro ego. Se trata de mí. ¿Y qué de tu hija? Y ahora lo que tus hijos han hecho. ¿Estás preocupado de ti? ¡Wow! Aún ni reprende a sus hijos por lo que han hecho. Pero ponte a pensar, ¿cómo los podría reprender? Si él mismo había sido un engañador toda su vida. Lo único que podía decir es me han dado un mal nombre, me van a venir a matar. Wow. Él está interesado más en sí mismo, pero no en tratar en el pecado que sus hijos han cometido. Está triste y le tiene temor al mundo. En vez de estar triste y enojado por el pecado. 2 Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Deja de leértelo en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: cuando Dios los ponga tristes, no lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Ay, pobre yo, ay, pobre yo. Pero no hay arrepentimiento. Qué lástima que Jacob no consideró a su hija, pero solo a sí mismo. No vio o trató con los pecados de sus hijos, pero solo como si esto solamente lo iba a afectar a él. El versículo 31 nos dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Claro que no deberían haber tratado así con ellos. Pero ellos verdaderamente se pasaron de mano. No nomás trataron con el joven, pero tomaron sus esposas, sus hijas, sus posesiones de revancha. No se hicieron responsables por lo que hicieron. Simplemente los culparon por haber violado a su hermana. Jacob no obedeció a Dios. No fue a Betel a renovar su relación con Dios, pero se fue a este lugar. ¿Por qué? Por los deseos de su carne. Por la falta de poner su confianza en Dios. Pero Dios no había terminado con Jacob. Ya leímos este versículo, fíjate cómo comienza el capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y súbete a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjate, levántate, vete a la casa de Dios. Me da gusto que estás aquí en esta noche. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Porque hay gran lecciones en este capítulo. Gran lecciones. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, como padres tenemos que mantener nuestra relación con Dios. Dios primero. Amén. Dios primero. No desviarnos del camino y ser un buen ejemplo. No desviarnos del camino y tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Ellos tienen que ver que verdaderamente amamos a Dios. 2, si te has alejado, te has descarrilado, quizás no estás donde debes de estar.
Levántate. Fíjate, Dios nos puede restaurar. Solo si nos arrepentimos. Arrepentimos de nuestros pecados y tenemos que, fíjate, en hacer eso tenemos que dirigir a nuestros hijos y amarlos. Pero al mismo tiempo no tenemos que aceptar sus pecados. Tiene que haber esa corrección. Porque necesitan a su padre, necesitan a su madre. Pero muchas veces por el temor de que los vamos a perder, te voy a decir, ya los perdiste. No, es que yo no miro, no. Tienes que tratar con el pecado. Recuerden que la mejor herencia que les podemos dejar es espiritual, no material. Porque todo lo que tenemos, nada nos podemos llevar. La mejor herencia es lo espiritual. Y si tenemos que traer corrección a nuestro hogar, comienza primeramente con doblando la rodilla. Señor, perdóname a mí. Estoy mal. Comienza con nuestra relación con el Señor. Betel. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, que usted nos recuerda de la gran importancia, Señor, de tratar con el pecado, aún en nuestra propia vida, de arrepentirnos, de ser ese ejemplo para nuestros hijos. Si verdaderamente los amamos, los vamos a corregir, Señor. En esa corrección hay veces simplemente es de guiarlos, Señor. No podemos controlarlos. Pero usted es el único que puede hacer cambios. Pero ese cambio comienza con nosotros, Señor. Señor, nos rendimos ante usted en esta noche. Señor, ayúdenos porque verdaderamente necesitamos de usted. Señor, le doy gracias por esta noche. Gracias por este estudio. Señor, gracias que aclara su palabra y nos permite entender para poder aplicar. Ayúdenos a vivir en obediencia. Ayúdenos a vivir, Señor, en una manera que le agrade a usted, Señor. Señor, gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.